Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del diseño generativo, que sentimos que, pues, más allá de que sea la próxima frontera, pues es ya una realidad, ¿no? Que tenemos que adaptar. Nosotros, un poco les contamos, llevamos más de pues, que 14 años dedicados a temas de diseño y construcción virtual. Eh, Como dijeron, nosotros empezamos el área de BIM dentro de ICA, una de las constructoras más grandes de México. Y después, en 2014, fundamos Rizoma, una empresa pues, comprometida a conseguir empujando los límites del diseño de la construcción virtual. Y desde hace algunos años estamos bastante involucrados en el tema de diseño generativo, que es pues, de lo que vamos a hablar en esta presentación, ¿no? Vamos a hablar de las herramientas en la humanidad, ¿no? Para tener como un panorama desde dónde empieza la evolución de estas herramientas, bueno, de las herramientas en general, después las herramientas en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, para entrarle de lleno a diseño generativo y un poco pues un repaso de lo que es la inteligencia artificial en este campo, ¿no? Pablo. Sí, pues bueno, esta es una gran frase, ¿no? Que nos encanta, que es damos forma a nuestras herramientas y luego nuestras herramientas nos dan forma a nosotros, de Marshall McLuhan. Y todo empieza con esta herramienta, ¿no? Desde que el hombre puede acuñar una herramienta, pues hace que el dedo pueda tener este movimiento opuesto, ¿no? Lo que conlleva a un consumo calórico diferente que nos permitió desarrollarnos, ser sedentarios. Y bueno, y toda la historia de la humanidad es basada en las herramientas. Y si lo vemos en escala, y son 5,000 años que han pasado desde la historia, desde la escritura, y lo metemos en una cancha de fútbol americano, estos 5,000 años son las 100 yardas. La escritura arranca en la yarda 0. Como pueden ver, la navegación ya estaba desde antes. Y hay un sinnúmero de inventos, innovación, ¿no? Vidrio, el hierro forjado, el molino de agua, papel, el alumbrado, el sismómetro. Hay que aclarar que la edad antigua empieza en la yarda 0 y acaba en la yarda 70. Prácticamente consume el 70% del campo. Después llega la edad postclásica y, pues bueno, tenemos otros inventos como el alumbrado, el cero, las universidades, la imprenta. Y hay que ver que el descubrimiento de América justo se da en la yarda 90, ¿no? Prácticamente ya se consumió todo el campo de fútbol americano. Y la edad moderna es prácticamente la yarda 90 al touchdown. Y como podemos ver, las invenciones y la innovación es exponencial. Si nos acercamos a esa última yarda, pues prácticamente pueden ver la cantidad de innovación que hay, muy variada. Hay que ver la innovación con esta exponenciabilidad, ¿no? Una innovación puede detonar 10 o más innovaciones, ¿no? Y si hacemos este zoom de esta última yarda a la parte AEC, ¿no? Que prácticamente será de 1940 al día de hoy, podemos ver diferentes hitos muy importantes. La modularidad, mucha gente pensaría que empieza con CAD, pero no es cierto. Empieza con la modularidad. Desde que Gropius, Le Corbusier y Buckminster-Fuller la inventan, lo que permiten es dar una base sólida para crear el CAD, ¿no? Son módulos que pueden ser repetidos, ¿no? Y esto es lo que hace que realmente se transforme el diseño. En los 60 aparece CAD con Pronto, evidentemente es un gran paradigma. Después nace Autodesk, y justo en los 90 nace BDC, ¿no? Con CATIA, aplicado al Museo del Guggenheim en Bilbao. Revit, Grasshopper, Dynamo prácticamente pasando el 2012, y justo en el touchdown estamos en la etapa de la integración de la inteligencia artificial. Y bueno, entonces, ¿tú lo quieres explicar, Marco? Sí, esta es una gráfica donde demostramos un poco la evolución del proceso creativo, ¿no? Específicamente en los despachos de ingeniería y arquitectura, ¿no? Entonces, hace unos años teníamos, ¿no? El respirador, no sé si allá se diga también respirador o la mesa de trabajo, ¿no? Para dibujar. Donde teníamos, pues, el diseñador mientras estaba diseñando en realidad estaba dibujando, ¿no? Tal vez había alguien que le ayudaba, pero el diseñador hacía gran parte del trabajo, ¿no? En esa pirámide se ve como el dibujante tal vez podía ayudar a terminar ciertas cosas, pero la parte pesada era la parte que hacía el diseñador. Y en una escala, pues, genérica, podríamos pensar que tal vez un despacho podía tener un proyecto al año, ¿no?
Después empieza a haber esta mezcla de CAD con tradicional, donde los dibujantes empiezan a tener más peso, ¿no? Empieza de cierta manera, a industrializarse, ¿no? Empieza a haber producción de proyectos más ágil, ¿no? Con menos talento, por decir así, ¿no? Entonces el diseñador empieza a jugar un rol menos activo de pronto, ¿no? En los proyectos, porque hace 2, 3 croquis y unos dibujantes terminan el proyecto, ¿no? La producción de planos. Entonces, en esta etapa los proyectos empiezan a ser más eficientes, ¿no? Porque tienen dibujantes que son, pues, lógicamente más baratos, y el diseñador con 2, 3 ideas le da eso a los dibujantes y ellos trabajan, ¿no? Entonces, producen el proyecto. Entonces empiezan a ser más eficientes, a poder hacer, ¿no? El mismo despacho de pronto puede hacer 3 o 10 proyectos al año. Después viene la siguiente etapa, que es el CAD aislado, ¿no? Donde cada quien empieza a dibujar, ¿no? Pasamos ya del respirador al CAD. Y entonces tenemos diseñadores que empiezan a diseñar, pues, muchos siguen diseñando en croquis, pero los diseñadores empiezan a moverse hacia el CAD y empieza a haber dibujantes CAD de una manera más masiva, ¿no? Por decirlo así. Y con esto surge también la nueva figura dentro de los despachos, que es el CAD Manager, ¿no? La siguiente, empieza a haber BIM aislado, que me parece que es donde estamos la mayoría de los países de Latinoamérica, si hacemos una encuesta general, aunque hay países más adelantados que otros y la iniciativa privada también está más adelantada que la parte de gobierno, pero en general se hace BIM aislado, entre BIM aislado y la etapa que sigue, ¿no? Entonces ahora tenemos muchos diseñadores CAD y empiezan a surgir estos modeladores para producir documentos, ¿no? Y entonces empezamos a tener esta eficiencia, ¿no? Esta mayor eficiencia de proyectos. Un diseñador igual sigue haciendo 2, 3 rayas y ahora tiene un ejército de modeladores que están haciendo modelos BIM, ¿no? Desgraciadamente, pues esta plataforma puede seguir procesando tonterías, ¿no? Ese factor verde que tenemos abajo es un factor que pusimos ahí como para explicar esto, ¿no? Lo verde que dice hasta abajo 1 ppbl, nosotros es un factor que inventamos, ¿no? Que es procesar pendejadas a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir es que con la tecnología de pronto podemos empezar a hacer como mucho más proyectos que tienen menos calidad, ¿no? En esta última etapa vemos que surgen los estándares, ¿no? Estándares BIM, y entramos como en un mundo de diseño y construcción virtual un poco más integrado, ¿no? Que es hacia donde está empezando a atender algunos países, ¿no? Como puede ser el Reino Unido o algunos otros que tienen como estándares e iniciativas gubernamentales más avanzadas, donde igual pues, tenemos diseñadores, ¿no? Que son diseñadores modeladores, después tenemos coordinadores y hay integradores digitales, ¿no? Es un poco hacia donde la tendencia tendría que ser, ¿no? La parte modelado que equivaldría al dibujante empieza a tener menos carga de trabajo porque empieza a haber muchas herramientas que automatizan todo y ahora ya no es solo BIM, sino que hay un integrador digital que tiene que ver qué plataformas usar, ¿no? Y con esto ya podemos hacer mucho más proyectos, pero con eso procesar más pendejadas a la velocidad de la luz, ¿no? Y un poco el futuro sería esta parte donde volvemos, ¿no? Si se fijan en esa última pirámide, vuelve un poco al esquema de la primer pirámide, donde el diseñador en realidad estaba mucho más metido en el proyecto, ¿no? Entonces, en vez de que el diseñador hiciera unos croquis o unas líneas en AutoCAD y luego hubiera un ejército de modeladores, de dibujantes y después de modeladores produciendo los planos y produciendo estos proyectos que muchas veces no tenían la calidad adecuada, el diseñador debería ser capaz, ¿no? Con la tecnología de poder involucrarse otra vez de nuevo y tener una gran participación en la parte de diseño y tener proyectos de mucho mayor calidad con un integrador digital también, ¿no? Entonces arriba vemos cómo los involucrados, cada vez empieza a haber más involucrados en los proyectos y en la parte de abajo vemos como cada vez puede haber mucho más entregables, ¿no? Sin embargo, la tendencia sería obviamente a que estas tecnologías ayuden a que haya más involucrados y sean proyectos mucho más integrales y los entregables deberían de tender de muchísimos entregables regresar a un proyecto digital, ¿no? A
un archivo donde ya esté ahí toda la información en vez de tener una cantidad infinita de documentos, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso entramos a la parte de diseño generativo, que es donde nosotros pensamos que el diseñador tiene que tomar un rol mucho más activo, ¿no? Entonces tenemos esta gráfica donde se representa la calidad y el tiempo y el avance tecnológico, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la gráfica de las pirámides, si ese círculo representaría como el estándar de calidad de un proyecto en una etapa donde el humano empieza a tener esta facilidad de diseño, ¿no? Entonces, si vemos ese corte, ¿no?, hecho en un papiro de 2500 antes de Cristo a esta perspectiva fugada de los 80s hecha a mano, bueno, pues cambió la técnica y cambiaron las herramientas y algo más, pero en realidad sigue siendo una representación muy similar después de 4400 años de evolución del hombre, ¿no? En realidad es muy poca, ¿no? Aunque es obviamente otra arquitectura y otra cosa y otras funciones, pues no tiene tanta diferencia con la representación de arriba, ¿no? Que es un documento de hace 4500 años. Y esto es lo que les decía de esa pirámide, ¿no? Esta es una imagen donde los diseñadores, ¿no? En esta imagen en realidad prácticamente no hay dibujantes, ¿no? Quienes están dibujando son ingenieros, son arquitectos que están diseñando y dibujando sobre la marcha. Esto hace que los proyectos fueran un proceso mucho más lento, pero también mucho más estudiado, ¿no? Era muy difícil que en un proceso de este tamaño y con un equipo de ese tamaño y con un talento de tanta gente que está produciendo los documentos, se les escape algo o haya errores, ¿no? Son procesos muy integrales, muy integrados, donde los proyectos tenían una calidad bastante buena, ¿no? Entonces, si fijáramos ese como un estándar de calidad, después vemos cómo la tecnología empieza a afectar esta calidad para bien y para mal, ¿no? Este es un video de Ivan Sutherland en MIT, que empieza a usar una supercomputadora para empezar a hacer diseños que están ligados de manera paramétrica en alzado, en planta, en corte y en perspectiva, ¿no? Y esto es en 1962 en MIT. And I can also distort things, move things, like we can in 2 dimensions. If I latch onto this line here, or let's say this line over here, I can pull that out to the side and distort the object. Pues ahí ya se ve cómo está parametrizado y cómo mueve un objeto en una de las vistas y se mueve todo lo demás, ¿no? Entonces, de pronto hay gente que se sigue impresionando cuando ve en Revit 4 pantallas que se ve en planta, en alzado, en lado, y esto pues, prácticamente se inventó desde los 60s, ¿no? Now we have a warped house under construction, perhaps. And there's the F backwards. Entonces, ahí, ¿no?, haciendo como un poco esta analogía, tenemos ese estándar de calidad y podemos ver cómo en el tiempo y con estos avances tecnológicos se pueden hacer proyectos de mayor calidad, pero también se pueden hacer proyectos de menor calidad. La tecnología también juega un rol un poco negativo en la calidad de los proyectos, ¿no? Después, pues se inventa el AutoCAD, ¿no? Con el AutoCAD empezamos a tener como una mayor eficiencia, con el AutoCAD aparecen los bloques y con los mismos bloques podemos hacer proyectos de este tipo, ¿no? Entonces, es un proyecto donde la tecnología parece que juega a nuestro favor, pero en realidad nos permite hacer proyectos muy pobres, ¿no? Muy pobres en cuanto a calidad y al mismo tiempo nos permite hacer proyectos mucho más de mejor calidad, ¿no? Como la siguiente lámina. En esta lámina pues, ahí están las 5 mejores con mayor calidad de vida para vivir en el mundo. Y pues vemos, ¿no?, edificios impresionantes y cosas muy bien hechas a través del uso de esta calidad, de esta tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología nos ayuda a producir más cosas, algunas mejores y algunas no necesariamente mejores, sino peores, ¿no? En muchos casos, la tecnología nos ayuda como los despachos quieren producir muchos proyectos con bloques y con cosas,
pues se desarrollan muchos proyectos, ¿no? Acá en la Ciudad de México hay una colonia, ¿no? Que se llama la Colonia del Valle, que hubo un boom, ¿no? En algún momento porque era muy rentable construir. Entonces hay como, ¿no? Nosotros siempre hacemos el chiste de que pues, hay dentistas, abogados que empezaron a construir y entonces tenían algo de dinero, querían invertir porque era muy buen negocio, contratan al sobrino que está a la mitad de la carrera de arquitectura y como sabe usar AutoCAD o ahora sabe usar Revit, pues puede producir cualquier cantidad de edificios sin ningún control de calidad y nada, pero pues son proyectos que cumplen con normativa de cierta manera, pero que nadie está revisando porque cualquiera los puede hacer, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues incluso con BIM, ¿no? BIM sigue siendo, aunque es una herramienta súper útil, ¿no? Y a nosotros nos ha servido mucho y seguramente a ustedes también, también puede tener aberraciones y hacer cosas tan ilógicas como esta imagen, ¿no? O tan increíbles como esta, ¿no? Entonces, empezar a ver la tecnología como esta herramienta y esta arma de doble filo, ¿no? Y si hacemos un análisis, podemos ver que sí hay proyectos de mayor calidad, ¿no? Tomando en cuenta como un estándar previo, pero también, lo que les decía, proyectos de mucho menor calidad. Entonces, si hiciéramos un corte ahí, la tendencia parecería que va a ser hacia abajo, ¿no? Que va a seguir la tecnología ayudándonos a hacer peores proyectos porque podemos producirlos en serie con una mala calidad y, por otro lado, pues mejores, ¿no? En otro sentido. Y pensamos que la tecnología debería de apuntar mucho más hacia arriba, ¿no? Entonces nosotros consideramos un poco esto que es la arquitectura inteligente, ¿no? Como algo que debería ser un bloque, ¿no? Un bloqueo, algo que nos permita por lo menos hacer proyectos que tengan un mínimo de calidad, ¿no? Y para esto es el diseño generativo, ¿no? Para tener proyectos que tengan cierto límite de calidad hacia abajo y entonces no nos permita hacer aberraciones, ¿no? Entonces, este es ya entrando al tema de diseño generativo, para tener esta analogía, ¿no? Si tuviéramos nosotros un objetivo, ¿no? Que tenemos que hacer un licuado, un batido, un jugo, con ciertos medidores, ¿no? De proteínas, de grasas saturadas, carbohidratos, etcétera, donde tenemos que apuntar a algo específico, donde ya sabemos lo que necesitamos de cada una de las cosas. Y entonces movernos dentro de esta pirámide, ¿no? De dónde tiene que estar en cuanto a carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no? Esto es como una manera de explicarlo fácilmente. Entonces, si tuviéramos todas las restricciones dentro de un espacio, ¿no? Donde se hacen batidos, donde se hacen jugos, tenemos todas estas restricciones, ¿no? Tenemos 5 verduras, 5 frutas, 5 semillas y 5 medios, ¿no? Que es con lo que podríamos hacer estos batidos o estos licuados. Entonces, tenemos ya el objetivo preciso de las calorías que necesitamos, del sodio, del potasio, de los carbohidratos y de las proteínas, y tenemos estas materias para lograrlo, ¿no? Entonces, si estuviéramos en vivo, les podría preguntar cuántas mezclas creen que se pudieran hacer con estas 20 cosas nada más, ¿no? Nada más tenemos 20 cosas para mezclar. Pero bueno, el resultado de poder mezclar estas 20 cosas son 2.4 trillones de opciones, ¿no? Y esto es nada más para hacer un licuado o un batido con 20 elementos con la misma cantidad de cada uno. Si además a esto le pusiéramos variables de cantidades, se va prácticamente a infinito, ¿no? Y entonces el algoritmo empieza a revisar todas las opciones posibles y entonces nos va afinando hacia la que necesitamos, hacia la que queremos, donde tenemos unos parámetros previamente identificados y hacia donde queremos apuntar, ¿no? Entonces, digamos que el diseño generativo lo que hace es que hace este algoritmo donde hace todas las opciones posibles, que pueden ser, como ya vimos, trillones o más, y de ahí afinarlo y escoger dentro de todo ese universo de opciones la que se acerca más o las que se acercan más, el grupo de las que se acerquen más a lo que queremos, ¿no? Entonces, si quieres, vas, Pablo, con esta parte, irnos un poco más rápido. Con esa analogía, pues, ¿qué es el diseño generativo? Es un proceso matemático que permite la exploración e iteración de posibilidades, ¿no? Como decía Marco, es bien importante definir los objetivos de diseño, los objetivos de negocio, ¿no? Y algunos ejemplos de estos objetivos o restricciones es la normativa misma, criterios de diseño
métricas de sustentabilidad, objetivos financieros, operación y mantenimiento, o cualquier factor que puede ser cuantificado en un valor numérico. Y mediante algoritmos evolutivos se pretende simular el proceso de selección natural para poder llegar al mejor desempeño y a la exploración de estos resultados, como les enseñó Marco. ¿Por qué lo necesitamos? Porque en un proceso tradicional, pues una hora hombre es una hora hombre, ¿no? Y en el proceso de diseño generativo, la máquina puede iterar N millones de veces que equivaldrían a una gran cantidad de horas hombre. Y con diseño generativo tenemos la capacidad de analizar todas las posibilidades. Y no solo eso, ¿no? La parte explorativa es bien importante porque es donde realmente cuestionamos y ponemos en reto los objetivos que nos planteamos, tanto como de negocio como de diseño. Y todo esto es ágil, preciso y automatizado. Y bueno, pues ¿para qué sirve? Evidentemente ahí hay una parte importante que es infinito es diferente a 1. Eso es muy importante recalcarlo. No es válido presumir que vamos a iterar 10,000 millones de iteraciones, ¿no? Porque pues, tenemos que llegar a esa solución que cumple con nuestras necesidades. Y justo ahí pueden ver una gráfica que hace un contraste entre ingresos y diversidad de prototipos de vivienda. Y bueno, es una opción la cual tiene un ranking o un desempeño en orientación, programa, ingresos, costo, tamaño del predio, diversidad y vistas. Básicamente es la creación de un barrio, ¿no? Con una diversidad de vivienda unifamiliar o plurifamiliar, ¿no? Y los usos son muy diversos. Nos sirve para acomodos espaciales. Con todo el tema del COVID es muy útil para hacer análisis de distancias, de restricciones. Análisis de potenciales es un gran tema porque muchas veces la normativa marca arremetimientos, diferentes normas de afectación que hacen que el envolvente cambie, ¿no? Y esto lo permite hacer de manera transparente y de manera ágil. Optimización de formas, optimización de rendimientos, optimización estructural, optimización de movimiento de tierras, optimización energética y optimización de retornos. Y bueno, son datos, reglas, normas y experiencia que se traducen en soluciones. Este es un ejemplo de un programa arquitectónico de una oficina, el cual tiene el nombre del espacio, un identificador, la cantidad de espacios que hay. Si sumamos esta cantidad, ¿no? Y le sacamos el factorial, sería el número de permutaciones que se pueden hacer, algunas restricciones fijas de ancho o largo, y la parte importante que es la adyacencia de espacios. Lo que hacemos es arrastrar este CSV, este Excel, directamente al algoritmo, y va a empezar a iterar de 20 en 20 soluciones, lo que nos permite explorar de manera ágil diferentes betas o diferentes soluciones a este layout, ¿no? Y cada vez que le damos una estrellita, un like, el algoritmo va a buscar rasgos en común para producir otras 20 soluciones con rasgos como tipo Spotify, ¿no? Cada vez que le das like a una canción, pues va a buscar darte canciones con el mismo ritmo, con el mismo con la misma parte musical. Esta es la cantidad de iteraciones que se puede hacer de acuerdo a la cantidad de espacios que les mostré en el Excel. Y para meterlo en escala, pues básicamente equivale a todos los granos de arena de las playas de la Tierra 35 veces. Que prácticamente es infinito, pero el punto es llegar a esa única opción. Dentro de ese infinito seguramente hay muchas opciones que no hacen sentido, que realmente la recepción no está donde tiene que estar, los baños van a estar a la mitad de layout, ¿no? Y lo que sirve esto es realmente a tener un análisis explorativo de los objetivos y de lo que queremos conseguir como arquitectos y como ingenieros. Este es un ejemplo tangible de un desarrollo que hicimos con un cliente aquí en México. Somos fanáticos de los design sprints, de temas de design thinking, y lo que hacemos es, no tiramos una línea de código hasta que no estamos seguros que los objetivos del cliente están representados de manera funcional. Entonces aquí ves la explicación del algoritmo. Es un desarrollo de 250 hectáreas al norte de la Ciudad de México y básicamente es un master plan. La intención del cliente es de estos 250 hectáreas hacer 50 macrolotes para después vendérselos a otros desarrolladores. Y la intención de esta herramienta es dar el máximo potencial de desarrollo para que el comprador no quiera regatear la tierra. Entonces, ¿cómo funciona? Recibimos las curvas de nivel, es un desarrollo o es una tierra bastante accidentada
Y aquí tenemos el uso de suelo. Es un centro urbano con departamentos y basamento comercial, 117 viviendas, 15 niveles. En automático se calcula el COS, que es el coeficiente de ocupación de suelo, 25 de área libre, 25 de área verde, y se calcula también el CUS, que es el coeficiente de uso de suelo. ¿Cuántos son los metros cuadrados que podemos realizar o desarrollar? El siguiente paso es discriminar la pendiente para realmente desplantarnos donde es factible. Aquí tenemos 4 rangos, el verde que es de 0 a 15, el amarillo que es de 15 a 30, el naranja de 30 a 45 y el rojo que es de 45. Lo deseable es que sea de verde a amarillo, ¿no? Y evidentemente, lo que decía Marco es muy importante, ¿no? Todas estas operaciones tienen que estar ancladas a datos, ya sean costos, temas de estudio de mercado, en fin, o sea, para tomar estas decisiones tiene que haber un sustento de un dato atrás. Y una vez que discriminamos esta pendiente, bueno, aquí los datos son prácticamente los costos de corte y relleno. Y el siguiente paso es discriminar la pendiente que no es deseable, lo cual nos da un área de juego que es la parte azul, y eso nos da una eficiencia, ¿no? Si comparamos el costo contra el área azul, nos puede decir si podemos liberar el proyecto únicamente usando área o pendiente verde y pendiente amarilla. Con el diseñador trabajamos estos 5 prototipos de vivienda, que cada uno tiene su tipología de departamentos y su cantidad de departamentos, ¿no? De acuerdo a los niveles. Y el siguiente paso es crear un grid, un eje, ¿no? Que respondiera al eje de orientación, que es el sur, que es el horizontal que ven, y las vistas, ¿no? Que estuviera cambiando de acuerdo a cada terreno, y la intersección de estos grids es un pivote para poder colocar el edificio. Y lo que vemos aquí es una matriz de todos contra todos, en donde vemos, para poder alcanzar las 117 viviendas, se puede hacer con 3 edificios A, o 1D, 1A, o 1C y 1D, ¿no? Es el universo de posibilidades. Y este ya es un prototipo gráfico un tanto funcional, en el cual seleccionamos el terreno o lo cargamos como DWG, hacemos el buffer, ponemos el COS, definimos el objetivo de vivienda, de comercio, de oficina, sea en unidades o en metros cuadrados, al igual que el nivel. Luego definimos este gradiente de pendiente, así como los ejes, ¿no? Cuál es la cara donde se va a accesar al desarrollo y cuál es la tolerancia, la proximidad entre los edificios. Y esta es la parte más importante, que es la parte financiera. ¿Cuál es el costo de la tierra? ¿Cuál es el costo de corte y relleno? Y así como el ingreso, ¿no? Que sería venta o renta de vivienda, comercio y oficinas. Y esta parte que ven aquí en la parte superior es un ecualizador, que es bien importante. Es lo que nos permite no iterar por iterar, ¿no? Sino iterar con un objetivo claro. En este caso, estamos restringiendo o filtrando todas las opciones que vayan con un ROI, ¿no? Del 8 al 24%, ¿no? Y lo que nos va a dar es básicamente todas las permutaciones que cumplen con este objetivo. En cualquier momento podemos nosotros seleccionarlo y empezar a jugar un poquito más, ¿no? El pentagrama que ven es el desempeño en cuanto a la proximidad de los edificios, la orientación, los vientos y las vistas. Y aquí lo que vemos es el algoritmo en funcionamiento. Todo lo que vieron de los objetivos, los datos del ribbon del lado izquierdo, aquí ya están en funcionamiento. Este slider permite cambiar esos números. Y en cuanto definimos nuestros objetivos con estos sliders, empieza a iterar, ¿no? De 20 en 20. Podemos cambiar el terreno y hace la misma operación. La parte interesante es, en cuanto le damos clic a uno de estos resultados, nos va a dar el desempeño en tiempo real de todas estas variables que vemos, ¿no? Si esto lo hiciéramos en un proceso tradicional, pues nos llevaría varias semanas. Sería un proceso en el cual el cliente le da los objetivos al arquitecto, el arquitecto se va a trabajar a su despacho y posiblemente en una semana llegará con 4 o 5 posibilidades, ¿no? Ahí pueden ver el desempeño de todas las variables. Se pueden navegar, se puede exportar directamente a Revit como un tema de masas, ¿no? Y se puede cambiar la pendiente. Y aquí podemos ver en tiempo real, mediante una gráfica, el desempeño de cada propuesta en términos de corte, relleno, metros cuadrados construidos, cuánto es residencial y el estacionamiento. Esto fue muy útil con el cliente porque hicimos talleres junto con el dueño, el constructor, el diseñador, la empresa que hace el estudio de mercado. Y predio por predio íbamos haciendo y buscando cuál era el desarrollo que hacía este máximo potencial, ¿no? Y fueron 2 talleres prácticamente
4 horas cada uno y logramos definir los 50 predios con su máximo potencial y con sus envolventes. Y esto es una gran manera para partir para un arquitecto. En lugar de, no es limitar la creatividad, sino darle una restricción de dónde puede empezar a desplantar los edificios, ¿no? Y la creatividad del arquitecto irá en función de las pieles, de la distribución, pero ya con un objetivo muy, muy claro, ¿no? Y es algo que pasa con diseño generativo. Muchas veces con BIM, que tengas un proyecto malo y lo haces en BIM, pues no lo hace bueno, ¿no? Aquí la parte interesante es que el diseño generativo arranca con este piso sólido y permite que desde el análisis de negocio vaya muy nutrido. Y además esto es importante mencionar que está ligado a bases de datos muy finas que tienen muchísima información de costos, ¿no? Entonces tenemos por un lado, como vimos ya, el diseño generativo lo que hace es que nos abre las opciones a una gama gigantesca, ¿no? Como decía Pablo, ¿no? Si hay despachos que de 20 opciones llegan a una, acá estamos llegando de 5 millones de quintillones de opciones tenemos que llegar a una y para eso necesitamos restricciones y estas restricciones muchas las conocemos y muchas hay que conseguirlas o hay que generarlas y son bases de datos externas y esas limitantes pueden ser estudios de mercado que dicen de qué tamaño tienen que ser las viviendas para vender en esa zona, cuál es el costo de venta, los costos de construcción, pero no a nivel paramétrico de un costo por metro cuadrado de construcción, sino cuánto cuesta la excavación, cuánto cuesta hacer un sótano, cuánto cuesta colar concreto del piso 1 al piso 5, cuánto cuesta colar concreto del piso 5 al piso 10. Y entonces todas estas variables hacen que vayamos tamizando este universo para llegar a las opciones que se acercan más a los valores que el cliente define, ¿no? No son siempre nada más económicos, ¿no? Pueden ser de calidad, de vistas, de ventilación, de muchas otras cosas y tener tal vez calificadores mínimos para que todas las opciones que estén dentro de esa calificación o ese score mínimo nos los vayan presentando en esta metodología o en esta tendencia que se llama optioneering, ¿no? Y en ese optioneering podemos ir dando como like a las cosas y entonces el algoritmo empieza a detectar el factor común de las cosas, de las opciones que le das like, empieza a detectar qué es lo que te gusta y funciona un poco como el algoritmo de Spotify o de algo así, ¿no? Si tú interactúas mucho con Spotify y le das like a lo que sí te gusta y le dices lo que no te gusta, en teoría cada semana, ¿no? Te va sugiriendo música más afín a lo que te gusta. A veces falla, ¿no? O a veces, como en mi caso, que tengo una hija, de pronto le da like a unas cosas rarísimas y entonces siempre hay sorpresas, pero mientras más consistente sea nuestra interacción con el algoritmo, más lo va afinando, ¿no? Entonces es muy importante entender que el algoritmo va a hacer todas las opciones posibles. Si no le decimos nosotros qué nos gusta, qué queremos y hacia dónde, pues nos sigue enseñando millones de opciones que son probablemente inútiles. Entonces sí necesita mucha interacción de nuestra parte para poder entender qué es lo que queremos y poder afinar y escoger de ese universo de opciones. Y justo como decía Marco, aquí podemos ver de acuerdo a cada objetivo que se planteó, toda la parte de los datos que arroja. El primer objetivo era optimizar los costos de sótano. El segundo objetivo era optimizando costos de construcción. El objetivo 3 era optimizar costos de movimiento de tierras, ¿no? El objetivo 4 era optimizando ingresos totales. El factor 5, objetivo 5 era optimizar el número de departamentos y la diversidad de departamentos. El factor 6 era optimizando el coeficiente de ocupación de suelo. El factor 7 era optimizando el coeficiente de uso de suelo. El factor 8 y el factor 9 básicamente son promedios, ¿no? Lo cual nos ayudaba a buscar una cepa o una iteración que cumpliera con la mayor cantidad posible de los objetivos. Y aquí, como ven en la gráfica de telaraña, te regreso tantito, Pablo, hay unos scores donde son muy altos en unos ejes y en otros son muy bajos, ¿no? Entonces, a lo mejor el más barato o el que tiene mejor rentabilidad económica es el peor para algún otro medidor, ¿no? de calidad. Entonces, por eso es importante tener un rango de scores mínimos en cada una de las líneas. Y bueno, cada línea horizontal es el objetivo del factor y cada
cada muestreo, ¿no? Son estas líneas que ven con picos, ¿no? Y lo que hace es justo el contraste entre diferentes opciones, como un benchmarking de todas las soluciones. Y bueno, aquí son las diferentes iteraciones que se hacen y las que se seleccionan como ganadoras, ¿no? Yo que sáltate porque ya se nos está acabando el tiempo. No, la que sigue, digo la anterior, perdón. Este es un algoritmo que funciona diferente. Partimos, por ejemplo, de unos módulos de departamentos que ya están preestablecidos por un tema de comercial, ¿no? Donde hay unos prototipos ya diseñados. Entonces, lo que se hace aquí es que tenemos unos ratios, ¿no? De cuántos departamentos de cada tipo tiene que haber. Le damos unos rangos de porcentajes. Y más bien en este caso le pedimos al algoritmo que nos acomode todas las opciones de cómo se pueden juntar dentro del terreno, y después estos reaccionan a los parámetros que le queramos mover, ¿no? Si queremos meter el remetimiento, si cambia el remetimiento por un tema de normativa o lo que sea, el algoritmo reacciona y entonces va reacomodando todo, y abajo vemos en las barras azul, verde y naranja que tenemos un ratio de porcentajes, ¿no? Donde el edificio y la forma se ajusta, pero mantiene estos ratios de más o menos la cantidad de departamentos por cada lote, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar, este es un estudio que se hizo con la Universidad de Stuttgart, donde ya estamos hablando de cosas más complejas como ciudades, ¿no? Entonces, aquí se escoge como la mejor topografía, después se ingresa a un programa arquitectónico que previamente ya se hizo, y esto puede ser desde un Excel o lo que sea, una relación de ligas de los elementos, cómo tienen que estar uno con otro, los tamaños mínimos y máximos de las trazas urbanas para las manzanas, se empiezan a sacar estos centros de manzana, se hace una red de comunicación, o sea, de vialidades. Y este es un video que obviamente está acelerado y que tiene muchos meses de programación detrás, pero al final deberíamos de ser capaces de llegar a desarrollos de ciudades complejas o con ciertas características de conectividad de una manera muy ágil, ¿no? Sí, y justo eso, o sea, es empezar a pensar estas tecnologías desde la parte primordial, que es el urbanismo, y permitir que la ciudad se explore, ¿no? Que no sea únicamente un tema estático, sino un tema dinámico, y puede integrarse hasta la parte de normativa, de permisos, que todo sea digital. Entonces, que es nuestra última lámina. Ay. Perdón, se movió, ahí está. Con esto cerramos, pero aquí podemos ver cómo, por ejemplo, hay zonas que ya están bloqueadas dentro del diseño de esta ciudad, ¿no? Entonces, podemos mover ciertos parques, ¿no? Aquí, por ejemplo, ese cubo de edificios que está en el centro es la zona financiera. Entonces, por ejemplo, la zona financiera ya tiene X número de metros cuadrados rentables fijo, y todo lo demás todavía es flexible. Entonces, podemos jugar con los parques, podemos cambiar la traza urbana, podemos cambiar las orientaciones, podemos seguir jugando con muchos otros elementos que en tiempo real, ¿no? A cualquier proyectista o urbanista o lo que se le dice, oye, vamos a cambiar el parque, lo tenemos que hacer más grande, etcétera, y te dice, ok, dame 2 semanas, ¿no? Y en 2 semanas regreso con otra propuesta, con una, y aquí podemos explorar pues prácticamente todas en tiempo real, ¿no?